todo esto empezó por lo siguiente, miren. Hay muchísima gente cuyas principales críticas al mundo a su alrededor son: no es suficiente. Oye, pues es que se está trabajando para acabar con el hambre, pero no es suficiente porque sigue habiendo hambre. Sí, no es suficiente, pero hombre, algo se ha hecho. No, pero no es suficiente. Entonces están todos mal. Oye, mira, pues si usamos tales procedimientos para mejorar los cultivos, ya, pero no es suficiente porque se afecta a la tierra. No, si es que mira, la sola presencia de una especie en la tierra, o sea, es presencia de un individuo de una especie, cualquier especie, sea un mosquito, sea un tapir, sea un rinoceronte, pariente del tapir, por cierto, afecta a su entorno. No, es que entonces no es suficiente, tenemos que actuar sin afectar el entorno. Oye, mira, lo que estás pidiendo es absurdo. Pero mucha gente con eso se satisface en Twitter, ¿eh? No, es que el problema es que no estamos haciendo lo suficiente para acabar con la pobreza. ¿Qué sería lo suficiente? Lo que acabara con la totalidad de la pobreza. Hay muchas razones por las cuales se piensa que hagas lo que hagas, siempre habrá una pequeña fracción de seres humanos que vivan en la pobreza, incluso por elección propia. A ver, si un fanático religioso decide vivir en la absoluta y miserable pobreza porque es un ascético y su relación con Dios le exige las privaciones de la pobreza, ¿qué? ¿Lo obligas a comer y a vivir en un lugar adecuado? Entonces ahí vas a tener pobreza. Entonces puede venir este tipo, si logras acabar con toda la demás pobreza y decirte: no es suficiente lo que se ha hecho porque sigue habiendo un pobre, mira, está ese allí. Es la forma más cómoda de decir las cosas, ¿no? Es que la democracia que tenemos no es suficiente porque no es 100% representativa, porque permite la entrada de gente corrupta, porque no puede cumplir todas las promesas que hace, porque no es suficiente. Vale, entonces ¿qué ponemos en su lugar? Una dictadura, una monarquía, regresamos a las monarquías absolutas. El no es suficiente nunca ofrece soluciones. Y yo estuve reflexionando precisamente respecto de esto, porque me quedé con la copla de esta gente que dijo, sobre todo, Europa no está haciendo lo suficiente por los refugiados. Dices tú, es que es absolutamente cierto. Sigue muriendo gente en el estrecho, sigue muriendo gente en el Mediterráneo tratando de alcanzar Europa desde África. Es una tragedia horrenda y no se está haciendo lo suficiente. Y en muchos aspectos no se está haciendo lo suficiente, pero quizás no lo estamos viendo correctamente. Y para esto voy a usar un video que no sé qué tenía yo aquí. No, un momento. Este es un video que publicó Moncloa, que es la residencia del Poder Ejecutivo del presidente de gobierno en España, y la publicó Moncloa precisamente a raíz del Día de Europa. Y vamos a verlo una vez, y yo sé que muchos se van a sentir muy en desacuerdo con lo que van a ver. La oportunidad del cinismo es enorme aquí, y luego vamos a comentarlo. Ya que estamos en esto, mi banderita de Europa. Se me puso media asta de pronto. A ver. Entonces,
pues esto es como, Europa es lo máximo, no tiene problemas, mira qué cosas echan, unas flores enormes. Y aquí hay un punto interesante, yo soy mexicano y fui criado en México y viví 44 años en México. Al mismo tiempo soy europeo, soy descendiente de un señor de un pueblo de aquí a 30 minutos, y actualmente soy ciudadano europeo, aparte de ser ciudadano mexicano. Entonces, mi visión de Europa no es la de un europeo tipo que haya nacido y vivido toda su vida en Europa. Y por lo tanto no creo que sea justo que nadie dijera que mi visión es eurocentrista, o que me siento superior por estar en Europa, o que creo que Europa es lo mejor que hay en el mundo, o que es racial o culturalmente superior, o algo así por el estilo. Vamos a volver a ver esto, y lo voy a ir parando. Que Europa escucha quiere decir aquí, evidentemente, escucha el arte, escucha la música, pero también escucha a los discapacitados. En Europa hay un gran trabajo en favor de los discapacitados, pero ¿saben qué? No es suficiente. Hay muchos discapacitados que todavía no están en condiciones de tener una integración total en su sociedad. Todavía hay muchas ciudades donde no te vas a encontrar las rampas para que puedas moverte con la silla de ruedas, o luego hacen unas rampas donde tienes que ser uno de estos que hacen acrobacias en sillas de ruedas para poder pasar en lo estrechito que es eso, o con unas inclinaciones que no hay brazo ni motor eléctrico que lo suba, y problemas de que los semáforos no tienen todos sonido para indicarles el paso o el no paso a los ciegos, y las calles no tienen estas cosas que ustedes habrán visto quizás en algunos lugares, que de pronto por el centro de la calle hay unos adoquines que son con rayitas, y en los cruces se vuelven con puntitos, y sirven para que los ciegos caminen y sepan que van recto. Y cuando llegan a los puntitos saben que si giran a la izquierda pueden cruzar la calle, y si el semáforo suena, pues hombre, 1000 veces mejor, quiere decir que ya pueden pasar. Es decir, lo que falta para integrar a los discapacitados es muchísimo. No es suficiente lo que escucha Europa. Pero en ningún otro lugar se hace esto. Es decir, no hay otro país, otra región del mundo donde se haya hecho lo que ya se ha hecho en Europa. Esto quiere decir que hay un buen ejemplo. No porque sean europeos, son seres humanos como tú y como yo. De identidades vamos a hablar después, el día de hoy, que traigo preparado una bombita, pero efectivamente, si no te gusta lo que está haciendo Europa, que es insuficiente, hacemos lo que hace ¿quién? ¿Qué país o qué región? Esto, el fenómeno de lo incluyente va exactamente lo mismo, es la inclusión de personas de distintas etnias, de distintas culturas, de distintas capacidades, de discapacitados, que son discapacitados, tienen capacidades no diferentes. Hay capacidades que no tienen, ni modo, así es. La inclusión de los ancianos, la inclusión de las personas con problemas mentales, la inclusión de todo el mundo. Efectivamente no se ha hecho lo suficiente. Efectivamente falta mucho por hacer. Pero no creo que en ningún lugar, quizás Canadá es lo primero que se me ocurre, porque en Canadá la población está tan dispersa, los centros urbanos son tan escasos, pero quizás el único lugar más incluyente que Europa sea Canadá. Europa prospera, y es un hecho que Europa prospera. Es cierto que la riqueza europea se hizo sobre la explotación de otros países.
Así ha pasado siempre. La riqueza de los aztecas se hizo sobre la explotación de todos los que estaban a su alrededor, y la riqueza de los incas se hizo sobre la explotación y control de todos los que estaban a su alrededor, y de Egipto, que pasó lo mismo, y de Alejandro Magno cuando aplastó a Ciro de Persia, y así sucesivamente. Pero ese tipo de coloniaje del que muchos en Europa se avergüenzan, no todos, que todos fascistas hay en todos lados, pero esa historia colonial, yo veo que algunas personas te dicen, no, pero es que Europa está explotando, no como antes. No es suficiente, hay que hacer mucho más por la igualdad económica, pero no está explotando como China, por ejemplo, con sus créditos depredadores. La prosperidad de Europa puede tener defectos en cuanto a cómo se obtuvo la riqueza, pero es como funciona hoy, es una forma de decir que es posible la prosperidad sin la explotación y el colonialismo. Y si es posible, qué bueno que lo hagan países como Canadá, Europa, Japón, que tuvo guerras increíbles y que sí tiene un problema de etnias brutal. No sé, yo creo que es material para reflexión. Aquí, Europa acoge y ayuda. España recibe una gran cantidad de inmigrantes que entran en pateras. Pateras se llaman pateras porque es el tipo son como pequeñas embarcaciones que se usaban para cazar patos, donde vienen 80, 100 personas, mujeres, niños. Es aterrador, es desesperante, y muchas veces cuando llegas, pues ya cayeron al mar varios, o murieron varios, o se hundió toda la embarcación, se perdieron todas las vidas. Es horrible, es absolutamente horrible, y ojalá se hicieran mayores esfuerzos por salvar a más gente. Pero se salva mucho. Se hace más de lo que hacen otros países. ¿Cuántos refugiados sirios recibió Rusia? ¿Qué es culpable directamente de la existencia de los refugiados sirios con la presencia militar rusa en Siria y el apoyo militar que le han dado a un dictador como Bashar al-Assad? Cero. ¿Y Japón? ¿Estados Unidos? Guatemala, Brasil, Argentina, Zambia, Nigeria, Vietnam. Por muchas razones, evidentemente, la primera de ellas es que los inmigrantes no tratan de ir a esos países, tratan de ir a donde está la opulencia y la riqueza, que es Europa. Pero no reciben a refugiados de guerra tampoco en grandes cantidades. ¿Qué hicieron los árabes con los refugiados palestinos? Mantenerlos desde 1948 a muchos. Eran generaciones enteras que han nacido y muerto en campos de refugiados, donde no se han integrado a Jordania, no se han integrado a Egipto, no se han integrado a Arabia Saudí. Europa no hace suficiente por los inmigrantes y no hace suficiente por los refugiados de guerra, sin duda alguna, pero es la que más hace, y exigirle que haga más es legítimo mientras no se olvide lo que sí hace, y que muchas veces por nuestra posición crítica, que es muy razonable y muy humana, se nos olvida reconocer. Europa impulsa la ciencia y la tecnología, más que nadie, quizás fuera de Estados Unidos. Y aquí es donde más me quería yo detener. Estamos en épocas donde todo el mundo habla contra la democracia. La democracia no se ve como una buena idea. Hay mucha gente que cree que es mejor tener un dictador y él te dice qué hacer, tú obedeces y ya no te metes en problemas. Yo creo que la democracia es horrible, pero es mejor que cualquier otra opción, hasta la fecha. Nadie me ha propuesto una idea mejor. Si ustedes la tienen, por favor, venga. Pero es que no hay otra región en el mundo con democracia funcional. La democracia de Estados Unidos es enormemente defectuosa. La reconfiguración de distritos para que el Partido Republicano concretamente gane mucho más escaños de la población que realmente vota por ellos.
El uso del colegio electoral que permite que George Bush pierda las elecciones y sea presidente y que Donald Trump pierda las elecciones y sea presidente por la composición del colegio electoral, que no depende forzosamente del número de votos. El voto popular que llaman en Estados Unidos lo perdió Donald Trump por muchísimo, las dos veces. La democracia dirigida y digerida de los países latinoamericanos, algunos empiezan a tener visos de democracia, pero México nunca la ha tenido, por ejemplo, por favor. Y lo sabemos quienes fuimos borrados del censo y que luego vimos, yo lo vi. Exactamente las elecciones, puedo decir cuándo fue. Bueno, el día del golpe de Estado en Rusia, cuando trataron de darle un golpe de Estado a Gorbachev. Teníamos elecciones en México, a mí no me habían dado mi credencial de elector y yo me hice parte de una organización que se llamó Observadores por la Democracia, ACUDE, y fui observador y entre otras casillas electorales observé la mía, fui en la mañana, vi las listas electorales, ahí estaba yo, dije pues yo no puedo votar, no tengo la credencial. Cuando regresé en la noche ya había votado yo. O sea, el gobierno le dio mi credencial a alguien que fue y votó, y puedo garantizarles que no votó por el partido por el que iba a votar yo. La democracia es muy escasa en Asia, es muy escasa en África, es muy escasa en Estados Unidos, es muy escasa en la mayor parte del planeta. En el país más grande del mundo, que es Rusia, es muy escasa. En el país más poblado del mundo, que es China, es muy escasa. Europa es democracia, tiene una democracia mejor que las otras, malísima, pero mejor que las otras, pero es la brújula que dice cuál puede ser el camino de una democracia en acción. Y por eso he traído a este canal a alguien como Jonás Fernández, que es eurodiputado, para explicar cómo funciona esa democracia continental, esa democracia de la Europa de los 27, creo que ya somos, o de los 28, para entender por qué es necesaria la democracia. Europa es futuro. Yo lo creo sinceramente. Nunca es el futuro de los europeos, evidentemente. Europa es el futuro de los europeos, salvo de los que salgan huyendo. Pero con todos sus defectos, con todos sus errores, con toda su historia de sangre y de barbarie, es un continente que tiene gente que ha dado un paso adelante. Así como tiene gente que vive nostálgica de las monarquías y de Hitler y de Mussolini, pero tiene gente que ha dado pasos adelante, y esos pasos adelante son un aviso a navegantes. No importa que esto haya ocurrido en Europa, podría ocurrir en cualquier otro lugar, porque no se trata de, como es un modelo europeo en América, nosotros vamos a ser distintos para no ser iguales. Como me decía alguien el otro día, ¿y por qué te gusta la música estadounidense si en Estados Unidos no promueven la música mexicana? Es que analizar las cosas así me parece de lo más pobre, de lo más limitado. Es una demostración de que el ser humano puede hacer ciertas cosas. Y como el resto del mundo está habitado por seres humanos, creo que pueden hacer las mismas cosas, y no por imitación a Europa, sino por buscar lo mejor para todos. Si un descubrimiento médico se hace en Luxemburgo, es estúpido que en Estados Unidos, en Japón o en Guadalajara, la española o la mexicana, digan que no van a seguir no van a aplicar ese avance médico porque no lo descubrieron en su propio país. Esas identidades nos hacen más daño que otra cosa. Bueno. Es el final todo emocionante para agitar banderitas y todo esto que es parte del espectáculo de
del patriotismo europeo, que ojalá existiera, no un patriotismo, no un nacionalismo, pero sí un cierto reconocimiento, que es mejor reconocerte como europeo que reconocerte como español, o reconocerte como vasco, o reconocerte como madrileño, o reconocerte como de tu barrio o de tu pueblo, ¿no? Que siempre habrá enfrentamientos. Yo vivo en un país de ciudad, que es la ciudad de Junto, nos peleamos con la ciudad de Junto, tenemos una rivalidad futbolística enorme. Pero bueno, una rivalidad futbolística no es lo mismo que matarse. ¿Por qué el Día de Europa es el 9 de mayo? Y con esto quería yo terminar. No tiene nada que ver con que el 9 de mayo sea el Día de la Victoria para los rusos y el 8 de mayo sea el Día de la Victoria en Europa para Europa Occidental y Estados Unidos. El punto es que la rendición de Wilhelm Keitel en Berlín se firmó a las 22:43 horas de hora central europea, pues Moscú eran 2 horas más tarde, entonces era las 12:43 o la 1:43. Entonces, no son 2 horas, 10:43 en Europa y 0:43 en Rusia. Entonces en Rusia el día de celebración es el 9 y el día en Europa es el 8. ¿Por qué? Porque somos tontos, básicamente por eso. Pues no tiene nada que ver, tiene que ver con este señor que ustedes ven aquí, que se llama Robert Schuman, el que trabajaba de ministro de Relaciones Exteriores en Francia, y que en 1950, precisamente 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, propuso que quizás Europa Unida podría dejar de tener guerras continuas entre sus países. Y entonces propuso lo que fue simplemente la unión, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, lo más importante para la industria, entonces y en gran medida todavía hoy, para el carbón y el acero. Entonces propuso una comunidad europea para trabajar juntos comercialmente el carbón y el acero, que eso devino en la Comunidad Económica Europea, que devino en la Unión Europea, que devino en lo que es hoy precisamente una Unión Europea en la que quieren participar muchísimos países, aunque haya otros que con el fuerte apoyo de Rusia se hayan ido, como es el caso del Reino Unido. Pero bueno, también hay gente en la izquierda, como Pablo Iglesias, que decían que el Brexit era un triunfo de la clase trabajadora. La clase trabajadora ha padecido enormemente, por cierto, por el Brexit, pero algunas personas cuya ideología les resulta más importante que la supervivencia de sus iguales están encantados todavía con el Brexit.